Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Amén. Vamos a hacer una enseñanza. Ahorita vamos a hacer unas lecturas. Pero ya han estado bastante rato de pie. Vamos a, como dice el hermano Ronald, a continuar con el tema de la familia. El Señor siempre tiene enseñanzas para nosotros, para nuestras vidas, en su palabra. Amén. Dice que la Escritura es útil para todo, amén, para enseñar, para redarguir, para corregir. Y es eterna, ¿no? Porque el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor, amén. Entonces vamos a continuar, como dijo el hermano Ronald, con esta serie de enseñanzas sobre las familias de la Biblia. Y ya que el Señor nos ha bendecido y hemos, con la ayuda de Dios, adquirido un televisor que nos permite hacer una mejor proyección, he preparado una presentación para ayudarme. Vamos a poner el título, hermana Tracy, puede comenzar. Muy bien, entonces la familia de Abraham. Abraham es un personaje y es un hombre de Dios, digamos, importante en la Biblia, en la historia de la fe. Y podríamos tomar muchas horas para hablar de él, ¿no? Muchas enseñanzas, muchos jueves tendríamos que tomar si lo quisiéramos desarrollar en detalle. Pero el día de hoy vamos a aprender lo que dice el título de esta presentación, ¿no es cierto? Son lecciones sobre el llamado, la espera paciente y la gracia. Amén. Son esos aspectos, ¿no? En Abraham tenemos muchas cosas que podríamos aprender del pacto y de muchas cosas más que el Señor obró a través de él. Pero desde el punto de vista de lo que se ha considerado para las familias, vamos a trabajar estos tres aspectos. ¿Ven? Y Abraham, digamos, es el, como dicen, el padre de la fe, ¿no? Y la hermana Sara leía justo de los héroes de la fe, y a Abraham le dicen el padre de la fe, ¿no? Y tuvo fe porque creyó lo que Dios le decía y obedeció, ¿no? Y como dice Santiago, no fue una fe simplemente de decir sí creo a Dios, sino que él obedecía. Tanto así que dice Santiago que sus obras demostraron que su fe era genuina, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él no escatimó, él obedeció lo que Dios le decía. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Isaac, al que tanto amas. Abraham, la Biblia no dice que le discutió a Dios nada, él obedeció lo que Dios le dijo, ¿no? Y Dios, en su providencia, él determinó que Abraham lo termine sacrificando, pero Abraham estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, es un hombre de fe, es un hombre del cual podemos aprender mucho a través del Espíritu, pero vamos a enfocarnos en estos tres aspectos. Ahora, pasamos a la siguiente, mi hermana Tracy me va a ayudar. El mayor paso de fe, ¿ya? Todas estas imágenes las he construido ahora con las herramientas que hay, que son muy útiles, ¿no? Cada vez son mejores, cada vez es más accesible, ¿no? Todos, digamos, en nuestras familias, puede ser que nos enfrentemos a dar grandes saltos, ¿no? De fe, o hacer algo que implique un gran riesgo, ¿no? Por ejemplo, mudarse, cambiar de lugar, de vivir, o algunas familias, inician algún negocio, ¿no? El papá se queda sin trabajo o decide dejar el trabajo y se decide arriesgarse a formar un negocio, un taller. Y esas decisiones familiares, esas decisiones van a impactar a la familia, ¿no? Y van a implicar ir en cierta medida a ciegas a muchas cosas, ¿no? Porque, digamos, todas esas decisiones están sujetas a que pasen cosas que uno no espera, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando comienza un negocio, y seguramente muchas personas que han comenzado sus negocios no consideraron en su momento que ahora iba a haber tanta maldad, tanta delincuencia, tanta extorsión, ¿no? Que ya lo que parecía un sueño y de repente les comenzó yendo bien, ahora se ha vuelto como una pesadilla, ¿no? Porque gente malvada, delincuentes, ¿no? Que no trabajan, que no hacen nada más que hacer el daño, vienen y los extorsionan. Entonces ahora quien se piense en hacer un negocio, ya sabe, entonces ya
Pero hay gente que igual se atreve porque sabe y quiere pagar ese riesgo, quiere dar ese paso, ¿no? Y sabe que puede, y si Dios le llama y si Dios lo respalda, lo va a hacer, ¿no? Entonces, como familias, también vamos a dar ciertos pasos, y esos pasos, principalmente los que toman los padres, van a impactar a nuestros hijos, ¿no? Ahora, por ejemplo, cada vez, en Estados Unidos es bastante común, pero en Perú cada vez está avanzando más el no mandar a los hijos al colegio, sino formarlos en tu hogar y que vayan a dar examen es un proceso, se llama homeschooling en inglés, ¿no? Escuela en casa. Porque es tanta la mala influencia en los colegios que los padres prefieren, ¿no? Y es más trabajo para la mamá principalmente, educar a sus hijos en su casa. Porque al final, hermano, lo único que le suma el colegio a tus hijos, lo único, se los digo de parte de Dios, la verdad, lo único que les va a sumar es la socialización, conocer personas. Todo lo demás que aprenden, y la prueba son ustedes mismos y nosotros mismos, acuérdense de ver qué les enseñaban en el colegio. Si yo les traigo un ejercicio de trigonometría que distingan un ángulo, cuándo es obtuso, cuándo es agudo, ni se acuerdan. No se acuerdan. Y se acuerdan que cuando estaban ahí estudiando sí lo hacían. De repente solo Christopher, porque está haciendo su maestría en economía en la uni, y él sí, bueno, está haciendo cálculo, ¿no? Cosas muy difíciles, porque trabaja en eso y está avanzando. Pero nosotros todos nos hemos olvidado acá. Con la justa me acuerdo que ayer 8 era combate de Angamos, ¿no? ¿Sí, no? ¿Ves? Dudando, estoy dudando. Ayer 8 fue feriado por combate de Angamos. Murió Miguel Grau ahí, ¿no? Ya ves, algo me acuerdo. Pero de ahí, entonces en realidad, es un paso porque la gente te va a cuestionar, te va a criticar. Si tú decides hacerlo, puede ser un paso un salto que tú digas, uy, pero mis hijos no van a aprender. De repente tus hijos se vuelven más inteligentes, porque lo que van al colegio es más a tontear y a que les enseñen malas cosas. Entonces, sería un gran paso arriesgado, porque va a haber presión familiar, va a haber presión de la gente, te van a decir, eres un tacaño, que no quieres gastar en el colegio, o tus papás te van a decir, ay, mis nietos, ¿cómo no lo vas a mandar al colegio? Y es una decisión que va a generar, ¿no? Entonces vamos a ver, avancemos, hermana Tracy. Algo parecido así pasó con Abraham y Sara, ¿no? Porque el Señor los llamó a hacer algo radical, a tomar una decisión difícil, muy dura, porque era dejar. Dije, el Señor le había dicho, ve, ahorita vamos a hacer la lectura, ¿no? Ahora, ellos eran una familia normal. Abraham tenía sus esclavos, tenía cierta posición probablemente, era un buen caldeo, negociante, probablemente por lo que se ve, lo intuimos, era un hombre que sabía hacer, digamos, comercio, negocio, ¿no? Y seguramente tenía su hogar con Sara, tenía sus familias, tenían sus vecinos, conocían ya, ¿no? En estos tiempos ya habían mercados, y estaban, digamos, relativamente acomodados en el lugar donde estaban, tenían ciertas comodidades, ¿no? Y es en medio de esto que Dios va a hacer algo extraordinario, ¿no? Y lo va a llamar, ¿no? Y lo va a llamar, le va a hacer el llamado, dice, ¿no? Entonces, además de ser, tenían sus cosas, ¿no? Sus comodidades, su rutina, ¿no? Un círculo de conocidos, familiares. Y ahora vamos a entrar entonces a la primera parte de la enseñanza, ¿no? Avanzamos, hermana Tracy, y vamos a leer, ahora sí, Génesis 12, el famoso Génesis 12, del 1 al 7. Y vamos a analizar esta lectura, ¿no? Respondiendo al llamado de Dios. Voy a pedir a mi hermano Gilbert que me ayude, por favor, con la lectura de Génesis 12. Del 1 al 7.
su descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Muchas gracias, mi hermano Gilbert. Muchas gracias. Entonces vemos aquí el llamado de Dios, ¿no? Es un llamado radical. Le dice que deje 3 cosas. Avanzamos a la siguiente, mi hermana Tracy. Vamos a ponerlo ahí. Deja tu tierra, ¿no? Deja tu tierra, que significaba, ¿no? Tu pueblo, el lugar donde haces tus negocios. Deja tu tierra. Después, deja tu parentela, ¿no? Que era lo que de una u otra forma era su seguridad, ¿no? Ahí los clanes familiares, las parentelas, era lo que te daba cierta protección. Y deja la casa de tu padre, es decir, digamos, el nombre de su padre ya no lo iba a preservar en el lugar donde vivía, ¿no? Él iba a dejar la casa de su padre. Entonces es un llamado que va a no ser fácil de aceptar, ¿no? Imaginémonos esas conversaciones entre Sara y Abraham, ¿no? Dejar la tierra, dejar la comodidad que ya tenían ahí, dejar la parentela, la protección. Él seguramente se sentiría también cómodo, ¿no? Y no le estaba yendo mal. Y dejar la casa de su padre, ¿no? Muchos dicen que en realidad Dios ya lo había llamado en Caldea, en Ur, y que él fue con su padre, porque dice la Biblia que Taré parece que quedó a medio camino, ¿no? Y llegaron a Harán, que justamente es el nombre del papá de Lot, y ahí se quedaron, ¿no? Y es de ahí que Dios le vuelve a llamar a Abraham, que le dice que se mueva de ahí también, ¿no? Que deja a su papá, que deja a su parentela. Y así es el llamado de Dios muchas veces, hermanos, para las familias también, ¿no? Son llamados no sencillos, no fáciles, ¿no? Dios está, digamos, siempre esperando una respuesta de aquellos que decimos creer en Él, que demuestre que queremos obedecerle y que demuestre que tenemos claro que no somos de este mundo, que somos peregrinos, que estamos de paso, ¿no? Hay muchas personas que les cuesta, por ejemplo, dejar a la familia, a los amigos, pero mi papá, mi mamá, ¿no? Entonces, seguramente Abraham era de ese tipo, ¿no? Era muy familiar, muy querido por su familia, y él quería mucho a su familia, pero su familia tenía otros dioses, su familia tenía otras costumbres, su familia pensaba de una forma que a Dios no le agradaba, y su familia iba a ser un estorbo para que él sea el hombre que Dios quería que sea, porque Dios le va a decir en algún momento, anda delante de mí, sé perfecto, sé santo. Entonces, este llamado de Dios, este llamado a dejar la tierra, dejar la parentela, dejar la casa del Padre, no es un llamado solo para Abraham. De una u otra forma, Dios nos llama a todos a tomar decisiones radicales, a tomar una decisión difícil. Ahora, eso no quiere decir que si uno tiene su papá ya lo va a abandonar, no, si uno tiene su mamá que no es creyente lo va a abandonar, no. Lo que significa para nosotros en estos tiempos es que ya no nos vamos a regir por las prioridades que antes teníamos, ni por los principios, ni por la manera de vivir de nuestros padres, ¿no? Si antes nuestros padres hacían fiesta y se emborrachaban y tomaban, yo ya no puedo participar de eso, por más familiar que sea, ¿no? Si me invitan a una fiesta de familia y ya veo que comienzan a tomar alcohol, se ponen a bailar, se ponen a hacer cosas que como hijo de Dios sabes que no glorifican a Dios, y me quedo ahí, no, porque yo aquí voy a dar testimonio, yo voy a compartir. El Espíritu dice que da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios, y el Espíritu mismo te va a redarguir en tu conciencia. Si tú no sientes nada y estás en un antro, así, un ambiente lleno de olor de cigarro, con cerveza pasando, pero yo no estoy tomando, yo no estoy haciendo nada, y no te sientes, el Espíritu no te dice nada, entonces de repente eres solo un religioso que viene a la iglesia, que has cambiado de ser religioso católico a religioso evangélico. El Espíritu no está vivo en ti, el Espíritu no puede ser que no te mueva. El Espíritu te anhela, dice Dios, celosamente. Celosamente. Con Abraham fue radical. Entonces no juegues a ser cristiano, mejor no te engañes, mejor dile: Dios, yo no sé, no siento nada, me siento bien acá, más bien me pican las piernas para moverme también ahorita y salir a bailar con mi tío, con mi tía.
El Espíritu te tiene que anhelar, tiene que haber un llamado. Dios te llama a dejar esa vida de pecado, esa vida de carnalidad, esa vida que tenía Abraham en esa tierra. Es duro, pero es la palabra de Dios. Evalúa el costo. Jesús no decía, mira cuánto cuesta. El que quiere venir en pos de mí, ni es así mismo, tome su cruz y sígame. Los llamados de Cristo siempre son fuertes. Entonces, no era fácil ir hacia lo desconocido. Ahora, Dios es bueno porque Dios no le dice, deja todo y sígueme, ¿no? No, Él agarró todas sus cosas, ¿no? Sus siervos, sus siervas, todo lo que había juntado, venga para acá, nos vamos, una caravana, ¿no? Me acuerdo que cuando mis hijitas eran chiquitas, o mi hijita era chiquito, creo que mi esposa consiguió una canción de Abraham, y nunca me olvido porque siempre la tarareaba yo. Dice, Abraham, Abraham, en su caravana. Siempre se la repetía a mi hijito. Porque era la imagen de un Abraham andando con todo. Abraham no era pobre. O sea, Dios no te llama a ser pobre. Dios te llama a dejar el mundo, que es diferente. Dios no te dice ser un mediocre. No, Dios te dice, ¿quieres hacer un negocio? ¿Quieres tener tu taller, ser el mejor carpintero? ¿Quieres ser el mejor vendedor, el mejor comerciante? Dios te pone en un negocio, vende y sé próspero porque el Señor te quiere bendecir. Lo que el Señor no quiere es que te mezcles con el mundo. Lo que el Señor no quiere es que tu corazón esté en el mundo. Tu corazón tiene que tener claridad. Y eso es lo que tenía Abraham. Abraham no era nada pobre, hermano. Era un hombre que sabía hacer negocio, probablemente. Pero tenía un amor y un temor de Dios que lo hacía saber cuándo había que dejar atrás ya, dejar la mezcla con el mundo, dejar las cosas que le impedían buscar a Dios como debía buscarlo. Si eso implicaba romper con la casa del Padre, con la parentela, se tenía que romper. Ese es el llamado radical de Dios en Abraham. Pero Dios no te va a llamar a dejar esto sin nada, ¿no? Avanzamos, hermana Tracy. Miren lo que Dios hace para animarlo a dar. Abraham era medio negociante, ¿no? Yo doy, pero ¿qué me das? Y miren lo que Dios le va a prometer. Deja tu tierra y yo te voy a dar, no solo te voy a dar una tierra, te voy a hacer una nación grande. O sea, tú deja tu tierrita, tu zona ahí, tu barrio de Uro, de Harán, donde estás, déjalo, y yo te voy a convertir en una nación grande. Una gran nación. Eso le dice el Señor, ¿sí o no? Le promete, te voy a dar y te voy a convertir en una nación grande. Deja tu parentela, tu protección, tus relaciones, tus contactos, déjalos. Si te hacen pecar, yo te voy a bendecir. Ya no vas a depender de que amigo, me ayuda a tal persona, sí, pero ¿cómo voy a dejar si él me ayuda, me da con el trabajo? No. Si es pecaminoso, si es en contra de la voluntad de Dios, tienes que cortar. Dios te va a bendecir. Dice, deja tu parentela, yo te voy a bendecir. Deja la casa de tu padre. No, que ya hoy el nombre de mi papá, ¿qué va a pasar? Olvídate. Te voy a engrandecer, tu nombre va a ser grande. Abraham realmente es uno de los nombres más grandes que hay hasta ahora. Hay unas conversaciones, dice que hay entre Israel y los árabes, que se llaman los pactos abrahámicos que quieren hacer. ¿Por qué? Porque tanto los árabes como los judíos, todos reconocen que son descendientes de Abraham. Los árabes, esos de Dubái, esos jeques, ellos se consideran descendientes de Abraham, porque son descendientes, dicen, de Ismael. ¿No? Entonces, por los dos lados. No, ahora están medio peleados, pero para que vean, ¿no? Abraham es como que es tan grande su nombre que todos quieren ser su descendiente. Y nosotros también dicen que somos hijos por la fe de Abraham, nos queremos colar ahí para que el Señor también nos bendiga con esa bendición. Claro, porque si el Señor le prometió a él, te voy a bendecir y a todos, yo también yo soy padre Abraham, ¿no? Tenemos esa canción de chiquito, nos enseñaban, ¿eh? Muchos hijos tiene el padre Abraham, ¿sí o no? Yo soy uno, tú también. Dicen, ¿no? Es la canción para los niños. ¿Por qué? Porque Dios le hizo una gran promesa, es decir, Dios no es que te va a decir, deja y venga y déjalo y todo y vamos a ver cómo te portas no, Dios te promete y te voy a bendecir, te voy a engrandecer, te voy a hacer una nación grande, porque el Señor es todopoderoso. Entonces, el propósito final, en realidad, con Abraham, que fue especial, dice que yo voy a hacer, no solo lo más grandioso que le promete Dios, es que en ti, dice, voy a hacer que todas las naciones de la tierra sean benditas. Y estaba hablando de Cristo Jesús, que iban a ser de su descendencia. Avancemos, mi hermana Tracy, si no el tiempo me va a ganar y tengo que desarrollar más cositas. Muy bien, entonces, este es un llamado que no fue fácil, obviamente, cuando se lo contó a Sara, no debe haber sido fácil, pero Sara, con toda seguridad, estuvo de acuerdo y lo apoyó, ¿no? Dice, pero
aquí hay algo importante, ¿no? En el tema de las familias también. Y aquí es lo que Dios dice, ¿no? Dios pone al hombre como cabeza del hogar, ¿no? La Biblia dice que él tomó, y se agarró, decidió y ya. Le contó a Sara, le dio su opinión probablemente, pero si Dios dice algo, hermanos, si Dios dice rompe ciertas relaciones, si Dios dice deja ese ambiente, si estás, por ejemplo, viviendo en la casa de un familiar o de tu familiar, de tu papá, de tu mamá, y sabes que ya no deberías vivir ahí porque no está haciendo edificación para tus hijos, lo que fuere, esas decisiones así, tu esposa, no, pero ahí está mi mamá y todo. Dios le ha dado la autoridad, Dios dice al hombre en la cabeza, y si Dios te está diciendo y te mueves en fe, hazlo, ¿no? Y es lo que hizo Abraham. Dios me dijo que entonces la fe de Abraham también tuvo que ser la fe de Sara al final, porque ella también lo apoyó, ¿no? Entonces siempre se ve que cuando hay unidad en la familia, esa fe se fortalece más. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestros tiempos? Avancemos, hermana Tracy, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro llamado hoy? ¿No? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿A qué nos está llamando Dios como familia? Entonces, hay que dejar los ídolos modernos, el materialismo, el entretenimiento. Hay veces estamos más preocupados por la parte material, ¿no? O por la parte humana, por la parte terrenal. Estamos preocupados por dejar a nuestros hijos asegurados con una profesión, con un negocio, y eso es como un ídolo. Eso es como un ídolo. Dios nos ha llamado en realidad a transmitirle a nuestros hijos, por eso es el tema de estas enseñanzas, es transmitirle la fe que el Señor nos ha dado, que hereden esa fe, esa confianza en Dios, ¿no? Y no va a ser fácil, por ejemplo, pero algo que todos los hogares tienen que hacer es establecer ese altar familiar. Dice que cuando Abraham llegó, llevó a su esposa, también dice que se fue con ellos seguramente Lot, que era su sobrino, porque su papá de Lot había fallecido y también fue con ellos. Él, una de las primeras cosas que hace en Siquén, dice, es levantó un altar, ¿no? En el 12:7 que hemos leído, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces Abraham era un hombre que sabía buscar la presencia de Dios, sabía hablar con Dios, y eso es algo que tenemos que tomar el valor, hermanos. Ese es un llamado de Dios para todas nuestras familias, que en nuestros hogares, aunque sea una vez a la semana, hay un tiempo de altar familiar, de búsqueda de Dios. Tiene que haber un tiempo en el que nuestros hijos vean, y nuestras esposas también con nosotros, podamos todos mostrar que realmente creemos en Dios, demostrarlo orando juntos, estudiando la palabra, cantando juntos, en donde adoramos a Dios y les hacemos saber a nuestros hijos que todo lo que tenemos es de Dios y que el Señor nos ha llamado a eso, a ser para Él, a servirle, a adorarle. Que lo más importante, además de sus futuros, de su alimentación, de su vestido, si son niños, lo más importante es que su corazón le pertenezca a Dios. Y si ya son más jóvenes, adolescentes, lo más importante es que su futuro, que su carrera, es que ellos conozcan y amen a Dios. Pero si no hay un espacio en nuestro hogar, si no hay un ambiente, no hay un lugar donde nosotros transmitamos eso, ¿en qué momento? O sea, no porque muchos papás pueden creer, ay, pero si yo llevo a mi hijo a todos los cultos, entonces ahí él escuchará, y no. Tienes que tú levantar un altar familiar y hacerle ver a tu hijo y hacerle conocer a través de lo que el Señor mismo ha hablado a tu vida, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, el llamado de Dios es un llamado radical, es un llamado a dejar esa vida pasada, es un llamado a tenerlo a Él en el centro de nuestros hogares ahora, y de repente Dios no nos va a llamar como Abraham podría ser que Dios también te llame, ¿no? Pero normalmente Dios no te va a llamar a que te mudes, ¿no? Que te vayas a otro país a ser misionero o algo, ¿no? Si Dios quiere hacerlo, lo hará y mostrará. Pero sí Dios te va a llamar siempre a que demuestres que dónde está tu patria celestial, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? Que como familia le enseñes en tu hogar a todos los que son parte de tu hogar quién es la prioridad en la vida, en tu hogar, en tu familia. Eso es muy importante. En tu hogar tiene que quedar claro que Dios es lo primero y se tiene que demostrar con hechos, no de la boca para afuera, ¿no? Si tú dices que Dios es lo primero y por A o B tuvieron que
estar hasta tarde un sábado y dices el domingo, ay, estoy muy cansado, ya mañana vamos al culto. Entonces tú estás demostrando que Dios es lo primero. Estás cansado y dices, ay, no, ya, otro día, más tarde, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, porque nuestros hijos nos están viendo, nuestra familia nos está viendo y se está dando cuenta. Si hemos dejado o no hemos dejado nuestro Ur de los Caldeos y hemos escuchado o no el llamado de Dios. Muy bien, avanzamos a la segunda parte, la espera, saber esperar con paciencia. A veces Dios nos va a llamar, nos va a prometer cosas y Dios nos va a dar hermosas promesas, pero hay que saber esperar. Ya hay que saber esperar. Vamos a leer ahora Génesis 15 del 1 al 6. Le voy a pedir a mi hermano Ronald que me apoye con Génesis 15 del 1 al 6. Gracias, mi hermano Ronald. Entonces, muy bien. Entonces, hemos aprendido primero que toda familia tiene un llamado de Dios, ¿no? Un llamado radical, un llamado fuerte a dejar este mundo. Ahora vamos a aprender la historia de Abraham, también esta parte de cómo Dios nos ayuda a través de su historia a aprender a esperar las promesas que Él nos ha dado, ¿no? A veces sí es duro, ¿no? Cuando tenemos un hijo, por ejemplo, que no acepta a Cristo, cuando tenemos a alguien con cierta enfermedad o cuando tenemos una dificultad económica. Y es duro esperar porque en esa espera se sufre, ¿no? Se sufre, se sufren penalidades, como se dice, se sufre dolor, pero el Señor es fiel. Entonces, habían pasado aproximadamente, cuando se lee esta escena, cuando leemos lo que el hermano Ronald nos ha compartido, como 10 años de que Dios le había prometido a Abraham bendecirlo, hacerle una nación grande, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, mi hermana Tracy. Entonces, eran casi 10 años como que de silencio, ¿no? Y ya los años pasaban, porque dice que Abraham era de 75 años, leemos en la otra lectura cuando salió de Harán, más 10 años, estamos hablando de 85, ¿no? 75, Dios lo llamó, ¿no? A ser una nación grande, y él creyó a Dios, salió obedeciendo a Dios, pero pasaron 10 años y no llegaba. Ahora, Abraham había pasado una circunstancia difícil, complicada, había demostrado su valentía, su capacidad también, no solo era negociante, sino era muy valiente, militar, vamos a decir así. Él había ido a rescatar a su sobrino Lot. Su sobrino Lot, que probablemente Abraham tenía ciertas esperanzas en él, como no tenía heredero, pensaba que él podía ser, pero al final Lot quería su propio nombre, ¿no? Su propia familia, y probablemente todo lo que había conseguido Lot había sido gracias a su tío, porque él lo crió probablemente de pequeño, pero igual Lot ya era grande y quería sus propias cosas. Como quería sus propias cosas, tenía sus propios pastores, se pelearon con los de Abraham y hubo una separación, ¿no? Y vemos cómo Abraham cede todavía, ¿no? Siendo él el mayor, el tío, le dice, escoge tú, y él se va donde Sodoma y Gomorra. Lot, y hay una guerra, y los reyes de Sodoma, donde estaba Lot, pierden la guerra, se lo llevan cautivo. Y Abraham sale en rescate de su sobrino. Valiente, ¿no? Y él contra varios reyes arma todos sus cestos, junta a unos vecinos que también eran fuertes, eran hombres que tenían, ¿no? Unos cuantos vecinos, sale a la guerra. Y con la ayuda de Dios va y rescata. Y de regreso, miren, impresionante Abraham, el diezma, para los que no creen en el diezmo, ahí no había ni siquiera la ley de Moisés, pero el diezma, le diezma a Melquisedec todo, ¿no? Y él dice que no se queda con nada. Solo le dice, páguenle a todos los que han ido conmigo, a todos los que me han acompañado, otros guerreros. No quiere quedarse con nada. Lo único que le interesaba era salvar a su sobrino. Y lo salva, regresa a sobrino. Lot ni siquiera regresa a vivir con él, se regresa a Sodoma, ¿no? Lot se queda en Sodoma.
Y probablemente había cierto temor en el corazón de Abraham, por un lado. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente se había ganado enemigos, había ido a derrotar reyes enemigos, ¿no? Tenía enemigos ahí, que no eran cualquier enemigo, ¿no? Y el no tomar nada, de este botín de guerra que él había conseguido por la victoria en la guerra, ¿no? Y a veces yo meditaba y decía, ¿por qué Abraham no tomó nada, no? Si él se supone que era un hombre rico y tenía negocio, o sea, no es que no le interesara. Es que yo pienso que él dice, ¿no? Y lo dice él, ¿no? Yo no quiero que digan que yo me he hecho rico con un botín de guerra, ¿no? O sea, es como que Abraham tenía claro de que esa no era la forma que él quería, ¿no? Conseguir el dinero, por un lado, pero por otro lado yo quiero que estratégicamente Abraham, desde que gana esa guerra, se preocupa, ¿no? Y obviamente, si él no tiene nada de ese botín, yo pienso que él pensó así, dijo, voy a disminuir la probabilidad de que vengan a vengarse, o que vengan a reclamar ese botín los enemigos que he derrotado, ¿no? Porque no hay nada acá que vengan a reclamar, yo le he entregado todo, pídanle a Melquisedec el diezmo, reclámenle a él que yo le he dado el diezmo, pero lo demás... Pero aún así él tenía temor. Porque dice justamente el capítulo 15 comienza así, después de estas cosas, porque en el capítulo previo es lo que había pasado esa guerra, después de estas cosas, Dios se le aparece para a tranquilizarlo. Él tenía bastante temor, porque Dios le tiene que decir a Abraham, no tengas miedo, no temas. Yo soy tu escudo, lo que le dice, yo soy tu protección y yo soy tu galardón. Porque también de repente en la cabeza de Abraham veía que no había problema y discutía, pero me habría quedado con algo, habría ganado bien, ¿no? Ya yo lo había ganado, era lo justo. Entonces, las dos cosas le dice Dios, ¿sí o no? Yo soy tu escudo, tu protección y yo soy tu galardón, ¿no? Ten tranquilidad. Pero cuando Abraham le responde a Dios, le sale con un tema diferente, le dice, ya Señor, tú eres mi escudo, mi galardón, pero ¿qué galardón me vas a dar si no tengo ni hijo? Ahí es donde Abraham manifiesta también su frustración de que habían pasado los años y no se cumplía la promesa. No tengo ni hijo. Me va a tener que heredar este Damaseno, o sea, de Damasco, ¿no? Que seguro había adquirido un esclavo hace tiempo en Damasco, había criado en su casa. Este Damaseno va a tener que heredarme, porque yo no tengo hijo. Entonces, él está atemorizado por este tema, este conflicto que había tenido, y por otro lado estaba en cierta medida frustrado, como que ya medio dudando, porque el hecho de tener fe no quiere decir que también vayan a venir a veces las dudas, y estaba como que viendo con sus ojos humanos. Probablemente estaba dentro de su tienda, ¿no? Y con muchas dudas y muchos temores. Entonces, Dios es muy bueno, muy tierno con él. Dios no le recrimina nada, sino que le va a ayudar a superar este momento y le va a hacer, le va a dar una ayuda, ¿no? Una ayuda, le va a decir, mira Abraham, yo te voy a enseñar algo para que te tranquilices y para que tengas fe. Y lo que él hace es, lo va a sacar de la tienda probablemente donde estaba y le vas a decir, sal y mira las estrellas, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, hermana Tracy, ¿no? Le dice a Abraham, sal y mira las estrellas. Dios no le recrimina, simplemente le dice, sal y mira las estrellas. Mira cuántas son, ¿las puedes contar? Wow, ¿no? A veces cuando el cielo está despejado, cuando hemos ido a la sierra o venimos de ahí, sabemos que no son incontables las estrellas. Es hermoso el cielo, ¿no? Cuando es de noche y se pueden ver las estrellas, ¿no? Y en esa zona donde estaba Abraham también, ¿no? Entonces, le dice Dios, ¿puedes contar las estrellas? Así como las estrellas va a ser tu descendencia. Entonces, Dios lo que hace es, indirectamente le está dando un mensaje a Abraham, le está diciendo, no pienses de manera limitada, no te limites a tus capacidades, a lo que te está pasando. Yo voy a cumplir mi promesa, es lo que Dios le está diciendo, ¿no? O sea, es Dios quien está tratando de sacar a Abraham, ¿no? Dice, la tienda es nuestra limitada visión o perspectiva humana. El cielo estrellado es la perspectiva divina que es infinita.
¿no? Entonces, esa iba a ser su ayuda, su ancla visual, para que cuando él en las noches comience a dudar, mire las estrellas y recuerde lo que Dios le había dicho. Tu descendencia va a ser como las estrellas. Mira esas estrellas, no te olvides que yo te voy a hacer multiplicar como las estrellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En toda familia, hermanos, Dios a veces no va a responder de manera rápida, ni como otros queremos. No va a responder. Y ahorita más adelante vamos a ver al contrario, ¿no? Eso va a hacer que nos desesperemos y hagamos cosas incorrectas. Pero el llamado de Dios siempre va a ser a que le creamos, porque ese famoso Génesis 15:6, o sea, esa sección termina que cuando Abraham escucha a Dios que le habla y le dice, ¿no?, que lo consuela y le dice a Abraham, no te preocupes, yo te voy a cumplir mi promesa. En otras palabras, está diciendo Dios, mira siempre las estrellas, esa es mi garantía, tú vas a ser como esas, tu descendencia va a ser como esas estrellas. Dice que Abraham, no solo, o sea, él ya creía en Dios, sino que le creyó lo que Dios le dice, él le creyó a Dios. Y ahí es donde aclara la Escritura y dice, le creyó a Dios, tuvo fe, no dudó de lo que Dios le decía y le fue contado por justicia. Ahí está en Génesis 15:6. Le creyó a Dios. Sus circunstancias eran opuestas. 85 años, su mujer probablemente tenía 75 años. Entonces, esa lección también tenemos que aprender, hermanos. Si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado, y tú te has cogido de esta promesa que está en su palabra, y tú crees que Dios, o sea, y tú tienes esa fe en Dios, ten fe, o sea, y eso, por ejemplo, lo vemos, ¿no?, en nuestras hermanas que siempre piden oración por su familia. Porque la palabra de Dios da esa promesa, ¿no? Que Él quiere que todos se salven. Y si quiere que todos se salven, entonces que mi familia se salve. Yo voy a pedir por eso. Y pueden pasar años. La persona puede ser dura. La persona puede ser una piedra. Puede ser hasta te puede insultar cuando le compartes el evangelio. Pero tú créele a Dios. Créele a su palabra. Persevera en esa promesa. Mira las estrellas. Es decir, mira las cosas como Dios las ve. Para Dios no hay imposible, ¿no? Ese hijo de repente que no responde para nada al evangelio, o esa hija que está totalmente rebelde, créele a Dios, sigue orando, sigue confiando en Dios, sigue descansando en las promesas de Dios, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta historia de Abraham. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y voy a cumplir mi promesa, te voy a multiplicar como las estrellas. Avanzamos a la siguiente, hermana Tracy. Muy bien, entonces nuestra espera en las promesas de Dios. Toda familia vive entre la promesa y el cumplimiento, ¿no? La espera nos permite ejercitarnos en la fe. A veces Dios lo que hace por hacernos esperar es como ir es como el gimnasio de Dios, ¿no? O sea, Dios te lleva, quieres ejercitarte, ser fuerte en la fe, crecer en la gracia. No, Señor, quiero ser más fuerte, quiero ejercitar. Entonces Dios te va a mandar pruebas, pues, ¿no? Te va a mandar una pesa ahí, cargar, orar, mantenerte firme, creyendo en Dios, ¿no? El camino de la fe no es fácil. Y esas esperas son las que te van a formar. ¿Cómo esperamos ahora? ¿Con queja o como un acto de fe? Sigamos a la tercera parte para ya ir viendo la tercera, que es una de las partes que quiero enfocarme un poco. Que es, miren, hay veces, y esto es lo increíble de la Biblia, y eso es lo hermoso de la palabra del Señor, porque no nos van a pintar personajes y familias perfectas. Todas las familias tienen sus errores, ¿no? Como la pastora compartía el otro día a los jóvenes, ¿no? Noé, un gran hombre de Dios, sí, salvó a su familia de una generación perversa, pero bajó, lo primero que seguro extrañaba su vino, lo primero que se hizo sembrar Noé cuando bajó del arca fue su vid, y lo primero que quería seguro era tomar su vino, tomó su vino tanto, seguro con tanta desesperación, que se emborrachó el hombre y trajo un temón en su familia. Es un ser humano, somos seres humanos. Y esa espera a veces va a hacer que nos desesperemos y la impaciencia va a hacer cometer errores. ¿Y qué va a pasar? Vamos a Génesis. Antes de leer, ustedes saben la historia de Abraham, ¿no? ¿Y qué pasó? Que Sara, muy creativamente, se le ocurre decirle a Abraham, Abraham, yo ya estoy vieja, ya conmigo no va a pasar nada. Acá está mi sierva, Agar. Ten un hijo con ella y lo va a dar aquí conmigo y lo vamos a crear como si fuera nuestro hijo. Ella tenía su plan B. Ella tenía su idea brillante. Ahí está la promesa. Es tu hijo igual.
Pero ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Y así somos a veces, hermanos. Nos desesperamos, queremos forzar las cosas. Y eso lamentablemente trae dolor, trae sufrimiento en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Pero Dios es tan bueno que Él no deja de cumplir sus promesas, que Él sigue siendo fiel, que Él nos alcanza con su gracia, nos ofrece su perdón y su restauración. Ahora sí, a pesar de que Sara se le ocurrió esa idea y de que hizo eso, dudó de Dios, Dios tuvo misericordia de ella y le cumplió la promesa. Vamos a Génesis 21 del 1 al 7. Hermano Steven Rodríguez, por favor, me apoya. Génesis 21 del 1 al 7. Gracias, muchas gracias mi hermano Steven. Ven, avanzamos a la siguiente, Tracy. Ahí está la gran idea de Sara y le trajo problemas, ¿no? Después dice que nació el bebé, la miró mal y Sara la espantó. Dios habla con Agar, le dice, regresa, sométete a tu amo, ¿no? Toda una serie de conflictos, lo que dice al final, ¿no? O sea, tratamos de ayudar a Dios, tratamos de darle una manita a Dios y queremos producir nosotros las promesas con esfuerzo humano. ¿Qué es el resultado? Celos, dolor y conflicto. Eso pasa, eso pasa. Avanzamos, pero Dios es tan bueno que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros fracasos, Él va a cumplir su promesa. Que Él dice, lo que hemos leído, que Él visitó a Sara, ¿no? No vino a recriminarle, sino a cumplirle la promesa en su tiempo. Cuando ya era humanamente imposible, Él vino a hacer lo que le había prometido a Abraham, que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra a través de la descendencia con Sara. ¿Por qué lo hizo Dios así? Porque Dios siempre va a querer y siempre y solo de Él y para Él siempre será la gloria, no nuestra, hermano. La salvación no es una obra de una parte yo y una parte Dios, no, la salvación es una obra completa de Dios. Nosotros obramos y hacemos el bien porque Él está obrando en nosotros, porque es una evidencia de su obra en nosotros. Y Él quiere siempre y siempre, nunca va a compartir su gloria con nadie. Entonces Él hace algo glorioso, hace que esta mujer, ya cuando se le había pasado, dice la costumbre, hace que a los 90 años tenga un bebé, ¿no? Tenga un bebé y le dé a amamantar a un bebé a esa edad. Era el tiempo que Dios tenía, ¿no? Entonces Dios va siempre a esperar eso para glorificarse. Tengamos paciencia, igual en nuestra familia, ¿no? ¿Y qué más adelante dice? Avanzamos a la siguiente, Tracy. Dice que Sara, cuando los ángeles vinieron a avisarle a Abraham, ¿no?, que iba a tener un hijo, ella estaba escuchando, ¿no? Sara tenía su deseo siempre de saber, ¿no? Como buena esposa, ¿qué estará hablando mi esposo? Escucha que los ángeles le están avisando a Abraham que el otro año, por esta época va a venir y ya va a tener tu hijito, y Sara se ríe, dice. Y todavía ella niega, no me he reído, no me he reído. Dice, si te has reído, le dice el ángel. Niega que se ríe. Pero después cuando nace su hijo, ya su risa es diferente. Porque primero fue una risa de incredulidad y ahora fue una risa de gozo. Entonces, ¿cómo es Dios, no? Dios a veces hace que nuestra incredulidad, nuestras dudas, cuando Él cumple esa promesa, cuando Él cumple eso que nos ha prometido, se conviertan en una risa de gozo. Ahí estamos viendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? Sara dice, Dios me ha hecho reír, ¿no? Dios me ha hecho reír. Por eso, Isaac, ¿qué significa? Risa. El nombre de Isaac significa risa, ¿no?
Dios me ha hecho reír, qué alegría, es el recuerdo de que Dios, cuando Dios cumple sus promesas va a traer alegría. Hermanos, en nuestros hogares van a haber errores, pecados, fracasos, pero recordemos que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que restaura, un Dios que te va a cumplir su promesa, un Dios que va a traer alegría a tu hogar. Y eso es lo que nos aprendemos del hogar de Abraham. Amén. Sigamos, hermana Tracy. Entonces, su fidelidad es más grande que nuestro fracaso, ¿no? En toda familia hay fracasos o apresuramientos que generan dolor y conflictos. En el camino de la fe es clamando a Cristo que salimos del foso. Es un poco exagerada esa imagen, pero así estemos metidos en el lodo más asqueroso, o alguien en nuestra familia haya entrado en esa situación, tengamos fe. Clamando a Cristo, Él va a venir a sacarnos del foso cenagoso, dice. Hay esperanza. Esa es una de las lecciones que tenemos que aprender de la familia de Abraham. Primero, que Dios tiene un llamado radical. Segundo, tener paciencia en la espera de sus promesas. Y tercero, si fracasamos, aún si fallamos, aún si nos apresuramos, aún si metemos la pata, como decimos acá, aún si nos embarramos y la embarramos toda y la estropeamos toda, el Dios al que creemos va a venir a sacarnos de ese foso, porque Él cumple su promesa. Y si Él te ha llamado, sea cual sea la situación en la que estén tus hijos, tus hijas, tu propia relación matrimonial, sea lo que fuere, si tú le crees a Dios, como Abraham le creyó a Dios, Él te va a sacar de cualquier situación difícil. Entonces, la gracia de Dios es la que nos ayudará a salir adelante como familia. Entonces, el hijo de Abraham, Isaac, llega por pura gracia. Porque de repente otro Dios hubiera mirado al zar, ya, pues le embarraste toda, te fregaste fuera, ya ahora ya buscaré otra esposa para Abraham y con ella tendrá. No, Dios tuvo misericordia de ella, dijo, ya, a pesar de todo y que con Abraham te pusiste de acuerdo por eso, no, yo voy a cumplir mi promesa. Ni tú mismo, ni tu apresuramiento va a impedir que yo cumpla lo que he prometido. Entonces, terminemos con estos 3 puntos, avancemos, hermana Tracy, que es llamado a la acción. Primero, llamado. Entonces, como familia, hagámonos estas preguntas. ¿A qué ídolo o comodidad debemos renunciar? ¿Qué cosa está tomando el lugar de Dios en nuestros hogares que Dios nos está llamando a dejar, ¿no? Mucho tiempo en el celular, en las redes, en las computadoras, sin comunicarnos entre familia, ¿no? Tenemos que tomar decisiones firmes, hermano. Tenemos que tomar decisiones firmes. De repente un deseo demasiado materialista, querer hacer solo dinero aquí, querer avanzar con las cosas materiales y descuidamos nuestra vida devocional como familia. ¿A qué nos está llamando Dios dejar? De repente estamos demasiados aún, ¿cómo decirlo? Demasiados pegados, demasiados unidos a nuestra familia no creyente, ¿no? Y por más que le compartimos el evangelio, sentimos que no, al contrario, ellos nos influyen más a nosotros. Entonces tenemos que tomar una decisión, como Abraham la tomó, de dejar. Lo segundo que tenemos que evaluar, la paciencia. ¿Cuál es nuestra promesa que sigue en espera? ¿Cuál es nuestra promesa que sigue en espera? Dios, ¿qué te ha prometido y que aún no ha cumplido? Piénsalo y recuerda las estrellas de Abraham. O sea, Dios te va a cumplir su promesa y te lo va a cumplir con toda seguridad. Pero tienes que salir de tu visión limitada, como en la tienda en la que estaba Abraham, que solo miraba sus paredes y solo miraba y estaba lleno de sus miedos. Me vendrán a vengarse mis enemigos. No gané demasiado el botín. Estaba pensando en eso. El Señor le dice, mira Abraham, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Y yo voy a cumplir la promesa que te he hecho. Entonces, agarrémonos de las promesas de Dios, mirando siempre más allá de lo que nuestros ojos humanos ven, ¿no? Así como Moisés dice, él se sostuvo como viendo al invisible, y eso le permitió, dice, despreciar, tener en poco, ser llamado hijo de la hija del faraón. Despreció la riqueza, la posición, la fama de este mundo, dice Moisés, la despreció, porque tenía una mirada superior. Él sabía que él tenía un llamado mayor y una promesa más grande en Dios. Y gracia, lo más importante, nunca nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a traer salvación, restauración a la familia.
No importa el fracaso, no importa el pecado, no importa lo que hayamos hecho, hermanos, como familia. El Señor tiene el poder de restaurar. Entonces, ¿qué fracaso familiar necesitamos llevar a la cruz y buscar el perdón de nuestro Señor? También evaluemos, sí, podemos haber fracasado, podemos de repente haber actuado con ira, presionado de manera indebida a nuestros hijos y haber, como dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo no nos advierte, hemos provocado a ira, ¿no? Nos dice, no provoques a ira, pero ya lo hemos hecho, pues hemos provocado a ira, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestro mal ejemplo. Vayamos a Cristo. En Él está la gracia, en Él está el perdón, en Él está el valor para que vayas y como padre valiente, como hijo de Dios, confieses tu pecado y busques su ayuda y el Señor va a restaurar tu familia. ¿Ven? Entonces esas son las 3 lecciones de Abraham que he querido traer. La familia de Abraham, hay muchas cosas que podemos aprender más de su familia, pero estas 3 tenemos que tenernoslas siempre que pensemos en Abraham y en nuestra familia, ¿no? Como el Señor tuvo un llamado radical y él fue obediente, como el Señor le ayudó a esperar en sus promesas y como la gracia de Dios fue más grande que sus errores, que sus pecados, ¿no? Y Abraham tiene más errores, hermano. Abraham no era un hombre perfecto, hacía que su esposa se haga pasar como su hermana y tantas cosas más que vemos, ¿no? Hacía mentiritas por ahí, pero Dios fue fiel a su promesa. Fue fiel a sus promesas. Amén. Entonces, que esa gracia de Dios y esa fe de Abraham sean algo en lo que meditemos en estos días. Amén. Que no nos volvamos como unos fariseos, ¿no? De estar mirando solo los errores, los defectos en nuestro hogar. Veamos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, transmitámosle, hagámosle sentir eso a todos en nuestro hogar, de que tenemos un Dios de misericordia, de gracia, de perdón. Amén. Pongámonos en pie para orar, para terminar la enseñanza de esta noche. Padre amado, Dios de toda bondad, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Señor. Oh Padre, Abraham era un hombre como nosotros, Señor, y tú lo llamaste, Señor, a tener una amistad, una relación especial contigo, Señor, y es el llamado que haces a todos nosotros en esta hora, Señor, y nos llamas como familia, Señor, a ser familias de fe, familias que confían en ti, Señor, familias que te obedecen, Señor, que han dejado todo aquello que sea un estorbo para adorarte, para alabarte, para buscarte, para servirte, Señor. Familias que sabemos esperar en tus promesas, confiar en lo que tú nos has dicho que vas a hacer, Señor. Salvar a nuestros hijos, a nuestros esposos. Oh Padre, bendecir nuestros hogares, multiplicar, Señor, aquello que aún nos falta. Tú lo vas a hacer, Señor. Tú vas a proveernos de repente de esa casa, de ese hogar, de ese lugar que tanto queremos. Tú lo vas a hacer a su tiempo, Señor. Ayúdanos a ser pacientes y a confiar en ti, pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios de infinita gracia y de infinita misericordia, Señor, que en ti hay perdón, que en ti hay restauración, que tú, Señor, permaneces fiel, aunque nosotros muchas veces te fallamos, Señor, tú eres fiel, y aunque fracasamos a veces como familia y cometemos pecados, Señor, tú tienes el poder de venir a restaurarla, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cualquier pecado, cualquier fracaso familiar, Señor, que hayamos tenido, ayúdanos, Señor, a venir a ti, a venir a la cruz de Cristo, buscar su restauración, buscar esa gracia, buscar ese perdón, para que nuestra familia sea sanada, Señor, con tu ayuda. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.